La boda de Juan II de Castilla y Isabel de Portugal se celebró el 3 de junio de 1453 y resulta verdaderamente curioso, siguiendo con el hilo de esta narración, que según Fernando Pérez del Pulgar, en su libro Generaciones y Semblanzas, se refiere a la batalla de Olmedo como el último y más criminoso acto de Álvaro de Luna. Porque la batalla de Olmedo se produjo en un año clave en el reinado de Juan II, que es concretamente el año 1445. Valera, Diego de Valera, que estuvo junto al monarca, destaca cómo los infantes de Aragón intentaron evitar el combate y para ello pidieron a Juan II que alejara de su lado a Álvaro de Luna, su principal enemigo. Finalmente, la batalla se dio y la suerte fue contraria al bando de los infantes, que perdieron porque la mayor parte de las gentes les abandonó, según cuenta el propio Diego de Valera en su Valeriana. El gran vencedor de la batalla fue el propio Condestable, aunque después de esta victoria comenzó a fraguarse de forma inevitable su caída. La batalla de Olmedo tuvo también consecuencias determinadas, como fue la muerte del infante don Enrique, que era maestre de Santiago, el cual falleció al poco tiempo a causa de una herida mal curada. Evidentemente, los problemas sanitarios de aquella época eran los que eran, aunque como veréis, el asunto sanitario siempre está afectando a determinadas personas. Entonces, Juan II decidió otorgar el maestrazgo de Santiago, que en aquella época era la mayor dignidad en España, tanto en rentas como en, digamos, en los aspectos de la caballería. Pues Álvaro de Luna, decisión que, como no podía ser de otra manera, fue duramente criticada por Diego de Valera, el cual escribió años después en su memorial de diversas hazañas, el cual maestrazgo don Álvaro de Luna forzosamente le había tomado después de la muerte del infante don Enrique, hermano de los reyes de Aragón, don Alonso y don Juan. No queda ahí la cosa. La política agresiva de Álvaro de Luna continúa con el golpe de fuerza que se produce en Záfraga el 11 de mayo de 1448, donde algunos de los nobles más importantes de Castilla fueron hechos prisioneros. La Crónica del Halconero, que es otro de los libros de historia que muchas personas deberían por lo menos releer, describe pues de una manera concreta el asunto y, como no podía ser de otra manera, todas las culpas de este suceso recayeron en Álvaro de Luna, el cual, a pesar de los esfuerzos realizados, porque detuvo prácticamente a la mayor parte de la nobleza castellana, no consiguió acabar con el bando nobiliario rebelde. Y desde ese momento es cuando se generaliza ese término acuñado por Valera, el término tiranía en todo el reino. El golpe de Záfraga es una jornada de engaños y redundó tan solo en perjuicio de don Álvaro, porque ese gesto de tiranía inútil, ya que la concordia con el príncipe fue tan breve como sus antecesoras, puso al descubierto el régimen de opresión
que Castilla venía padeciendo. Ante esa caótica situación política, como veréis, las situaciones caóticas en política no son nada nuevo en el panorama español, pero sí hay que destacar una cosa. Fijaros el altísimo nivel de democracia relativa, por supuesto, que había en aquella época, porque ante esa caótica situación Juan II convoca Cortes en Valladolid en 1448. No es el momento, pero vamos, si hace falta en algún momento se aclarará cómo funcionaban lo que eran las Cortes, los representantes de las ciudades, de las provincias, etcétera, etcétera, para que se vea el salto, digamos casi al vacío, que se da en 1704, cuando Felipe V, el duque de Anjou, impone el absolutismo francés en el sistema político español. Según cuentan la señora Moya en su narración, pues cuando el turno del voto en aquellas Cortes llegó a Cuenca, tomó la palabra Valera, que era procurador por esta ciudad. El cronista hizo entonces un encendido y valiente alegato a favor de los vencidos, que el rey oyó con gesto alegre y que despertó la ira de Fernando de Rivadeneira, naturalmente partidario de don Álvaro de Luna, que le espetó: voto a Dios, Diego de Valera, vos os arrepentiréis de lo que habéis hecho. Y entonces, según el propio Valera, el rey con enojo le mandó que callase a Fernando de Rivadeneira y no esperó más escuchar otra cosa de los otros procuradores. Y para reafirmarse su postura, Valera escribió una segunda carta al rey, en la que demandaba básicamente 4 cosas que ayudarían a restablecer la paz en Castilla: la entera concordia de vos y del príncipe. Poco después de la batalla de Olmedo, el príncipe don Enrique, heredero de Juan II, se había enemistado con su padre, y en el momento en que Valera escribe esta carta, el distanciamiento todavía continuaba. Y otra de las cosas era la restitución de los caballeros ausentes, la liberación de los presos y el perdón para los culpados generales. Dejémoslo aquí y continuaremos en una próxima entrega. Que tengáis buena tarde.